Bendiciones, mis amados hermanos en Yeshua. Agradezco al Señor por este tiempo. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa Oración a Todas las Naciones. Y siempre junto a Teshuvah TV, tratando cada día de poder educar, prepararnos para poder enseñar lo que el Padre nos permite en este tiempo. Queremos mostrar este tiempo la Parashá Vayikra. Ahí nuestro Moré Rico entregó una tremenda enseñanza en cuanto a ello, pero quiero poder destacar algunas cosas que tiene esta porción de la palabra de nuestro Rey, que está en Levítico capítulo 1 y está hasta el capítulo 6, versículo 7. Y se llama "Y él llamó". Qué importante cuando nuestro Abba nos invita, nos llama, nos convoca. Y como a comentario dentro de ello, hay 6 tipos de ofrenda dentro de las que se entregaban dentro del tabernáculo, dentro del templo. Y des en cuenta algo, que nosotros creemos muchas veces al conocer la palabra de nuestro Rey o el Nuevo Testamento, conocido como Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o Pacto Renovado, desconocemos tantas cosas que aparecen solamente en el Tanaj, o lo que es conocido como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nuestro Padre nos invita a conocer, porque la función de Vayikra es mostrarnos las funciones del sacerdocio dentro del templo, dentro del Mishkan, como la preparación, la función, la actividad de cada uno de ellos. Y si usted ve acá, va a ver a Yeshua en cada una de ellas, y en esto nos invita a nosotros a conocer las funciones para nosotros realmente cuando leamos el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, veamos todo lo que nuestro Mesías hizo, conociendo el contexto y hablando que es tan importante el templo de nuestro Rey, porque ahí estaba todo lo que se hizo, dando a nosotros la salvación, la liberación, la justificación y lo que nuestro Padre nos da a través de la redención. Como contexto, una de las ofrendas que se entregaba era la ofrenda Olá, que es una ofrenda de ascensión. Ya eso está en Levítico también, capítulo 1, del versículo 1 al 17. También tiene el capítulo 6, del 8 al 13. Está también la Minjá, que es una oblación. Eso está en el capítulo 2, del 1 al 16, y capítulo 6, del 14 al 18. También está el Hatat. Y Hatat es un sacrificio de pecado, que eso está en Levítico capítulo 4, versículo 1, y también está en el 5:13, o también en el 6:24 al 30. El Asham, que también es un sacrificio de culpa, Levítico capítulo 5, versículo 14, hasta el 6, versículo 7. El Miluim, que es una ofrenda de consagración, de plenitudes. Y eso también está en Éxodo capítulo 29, del 1 al 37, Levítico capítulo 6, 19 al 23. Y el Shlamim, que también es una ofrenda de Shalom, o es paz. Está en Levítico Vayikra capítulo 3, del 1 al 17, o en el 7, 11 al 36. Eso es como referencia un poco a lo que las ofrendas que hay en Levítico, en lo que es Vayikra. La Olá y la Minjá son hermanas. El Hatat y el Asham son hermanas. O sea, van dentro del mismo contexto. Y cuando hablamos de hermanos, es porque son ofrendas por motivos muy similares y se parecen entre ellos. Pero no significa que sean iguales. Son muy similares, pero no son iguales. Tienen diferentes funciones, pero sí se parecen en la entrega y en lo que usted, por qué las ofrece dentro de ello. Vamos a ver el capítulo 1. Quiero mostrarle algunas cositas que el Padre nos permita poder ver y analizar dentro de ello. Capítulo 1, versículo 2. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Eterno, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. La palabra hebrea que ha sido traducida acá como ofrenda es korban. Des en cuenta, hay diferentes tipos de ofrenda y diferentes funciones para que se entregaba la ofrenda.
Y este corbán es el sacrificio. Y que nos habla de un sacrificio, inmolación, una ofrenda o oblación. Viene de la palabra karav, que significa acercarse, que viene a presentarse, que está cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse al Eterno, es acercarse, es poder presentarse delante de Él, presentarse delante de Él. No hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificio. Es por eso que Yeshua, el sacrificio de Yeshua, hizo el rescate de nosotros para poder nosotros poder acercarnos a nuestro Eterno. Hizo la reconciliación del hombre con el Eterno a través de la sangre de Yeshua. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Hay una de las cosas que hoy aprendemos, a que nunca usted se presente con manos vacías ante el Rey. No podemos hacer un desagrado al Rey, a nuestro Señor, a nuestro Eterno, a nuestro Dueño de nuestra vida. Y eso nos indica que hemos aprendido tantas cosas mal. Hemos aprendido tantas cosas mal que habíamos olvidado el saber el honor de nuestro Rey, el honor de nuestro Eterno, en que cómo nos presentamos ante un Rey, cómo nos presentamos ante el soberano del cielo y la tierra. Pero hay cosas que nos enseñaron mal, nos enseñaron muy mal. Y es como, preséntate como puedas, preséntate como quieras, preséntate solamente. Y sabe que eso nos habla de un mal concepto de leer y ver la Escritura y de ver a nuestro Rey. Si usted ve a los reyes, si usted ve a los presidentes, es tanto honor y protocolo que lleva con ello, que usted va reconociendo que el rey o que a quien está al frente, el presidente, tiene honor, tiene honra, que por eso está en el lugar donde el Padre le ha puesto, donde está puesto, en la forma natural. Por lo que usted y yo, cuando nos presentamos ante el Rey, usted no se puede presentar con manos vacías. La ofrenda de ascensión es una ofrenda voluntaria que puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita o gentil. O sea, todos nosotros podemos presentar una ofrenda de ascensión en que presentamos al Padre lo que Él merece. No es obligación. Hermanos, hay ofrendas o sacrificios que se presentan porque es necesario hacerlo. Pero hay algunas que usted presenta porque es un honor hacerlo. No está obligado. Pero usted sabe que el honor de su Rey, el honor de su Señor, es mucho más grande que el que usted cree que usted le está dando. Versículo 3. Si una ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada de la tienda de la cita, para que sea aceptada delante del Eterno. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot. Las dos son presentadas como korbanot, plural de korban, y sirven para acercarse al Eterno. Nos presenta delante del Eterno. Este texto también nos enseña que la entrega de esta ofrenda es voluntaria. Está obligado a llevar una ofrenda al mismo a la entrada de la tienda de la cita. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. Y la raíz de olá también significa alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar. Por eso cuando usted dice una aliyá, usted habla de subir a leer o de subir en los peldaños de la lectura. Y también significa frotar, surgir, crecer, disipar, engrandecerse, aumentar, dirigirse. Inmigrar en esto. Un olé es el uso que se hace a la aliyá, en plural es olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y es para la gente que tiene recursos. Y el sacrificio minjá es una oblación para los pobres, porque se presenta con cosas menores en ello. Pero des en cuenta que la palabra olé, cuando usted escucha a los españoles olé, viene de la palabra olá.
que es presentar sacrificio, es presentar ofrenda. Y vemos que quien dice lo lee es cuando el torero está enfrente del sacrificio. Mire, qué importante que desconocemos dentro de ello. Génesis capítulo 4 del 3 al 5, vamos a leer acá, les voy a invitar a leer, usted puede leer junto conmigo. Génesis capítulo 4, exacto, 4 del 3 al 5, y dice: en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda al Eterno del producto de la tierra, y Abel trajo también del primogénito su oveja, incluyendo su grasa. El Eterno aceptó a Abel y su ofrenda, pero el de Caín y su sacrificio él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué interesante de ver cómo desde el principio de la creación que están los sacrificios, del principio de la creación que está las ofrendas, está el poder entregar al Eterno lo que Él merece. Dense en cuenta, ¿quién le enseñó a Caín y a Abel presentar ofrenda al Padre? No estaba desde el templo, estaba desde antes del templo. Ahora, considerando el Gran Edén, que significa el Edén que existía, dense en cuenta que habían ofrendas, habían sacrificios. Por eso el Eterno vistió de pieles cuando pecó Adán, le vistió de pieles de un sacrificio. Ya hubo el pago de un sacrificio para vestir al hombre desnudo y que estaba sin su vestidura. Así que a través de ello nos damos cuenta que el Señor nos permite poder ver este sacrificio como algo especial de parte del Rey. Vamos a seguir leyendo. El texto aparece palabra minja, que significa don. La minja significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio y oblación. Normalmente la palabra minja es usada para ofrenda sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Y eso nos permite a nosotros poder entender que lo que el Padre está haciendo a través de ello es poder experimentar el sentido de que nuestro Rey está haciendo el presentarse delante del Rey y trayendo una minja, trayendo un don, un presente, un regalo, una ofrenda, un sacrificio, una oblación, presentarse trayendo lo que el Padre merece. ¿Cuál es la diferencia entre olá y la minja? La olá es de los animales y la minja normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minja son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Y el ejemplo de Caín y Abel, que ofrecieron minja, la palabra olá aparece por primera vez en Génesis capítulo 8, versículo 20, donde está escrito: y edificó Noaj un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo. 1 del ganado, 2 del rebaño, que está en el versículo 10, y 3 de las aves. El valor de la olá es de lo más caro a lo más barato. Luego el Eterno sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría
de una paloma. Vamos, todavía aquí. Ellos podrían dar también harina, aceite de oliva, incienso y sal. Está en el capítulo 2, versículo 1 y capítulo 4 también, versículo 13. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrenda al Eterno, por medio de las cuales podemos entregar al Rey lo que Él se merece. El rico da más y el pobre da menos, pero el Eterno mira el corazón y sabe cuándo una persona ofrece según sus posibilidades o cuándo no lo hace, como está escrito en Lucas 21, del 1 al 4. Levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba allí sus 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos echaron de la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de la pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada delante del Eterno, porque Él ama al dador alegre. Eso habla en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Nos habla del dador alegre. Qué importante se puede dar. Y dése cuenta que el Mishkan se hizo con corazones dadivosos. El Mishkan, que traiga sus ofrendas de corazones dadivosos, de gente que pudiera entregar con un corazón sincero, entregando lo que tenía para el Eterno. Macho sin defecto. La ofrenda de Olá tiene que ser macho sin defecto. Es una ofrenda grata, bien entregada, de algo bien, sin defecto, sin tener ninguna dificultad. Ese animal. Esto fue que un varón sin pecado, así también fuimos el sacrificio de Yeshua. Esto habla del Mashiach, que fue un varón sin pecado, como está escrito en Primera de Pedro también, en capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que no fuiste redimido por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y la sangre del Mesías, así como la sangre del Mesías. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, de cómo la importancia que nuestro Padre nos da a poder ver que las ofrendas son presentadas delante del Rey, sabiendo que es una ofrenda grata, una ofrenda bien entregada, una ofrenda que da el sentido de estar sin manchas, sin tacha, sin nada. Por eso la sangre de Mashiach fue entregada de una ofrenda grata delante del Rey, un sacrificio vivo y grato delante de mi Rey. Y esta ofrenda se entrega en la tienda, en la entrada de la tienda de del Mishkan, que era en ese momento. A través de ello vemos también que nos muestra que la ofrenda de nuestro Mashiach fue entregada en el lugar correcto, en el momento correcto, sabiendo que era el tiempo de Pesaj, del Cordero Pascual, en el cual el Cordero representaba el perdón de la salvación, de la liberación y aún así el saltar el pecado de todo su pueblo. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dávida, el regalo que Yeshua hizo, es vida eterna para todo aquel que cree. Entendiendo ello, vemos que el que entregó ese sacrificio vivo nos da el sentido de que fue en el lugar, en la entrada de la tienda, porque era un sacrificio correcto, bien hecho, entendiendo que cada uno de los actos que hizo Yeshua, siendo el Mesías de Israel, lo hizo correspondiente a los tiempos, en el lugar correcto y entendiendo que era un acto profético para todo aquel que estaba en Yeshua, a todo Israel y a los que creyeron en el Mashiach de Israel. Así que viendo todo lo que el Padre nos da a través de ello, entendemos que tenía que estar delante de la entrada.
para un sacrificio bien hecho, correcto. Es decir, que la línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja, también ubicada en el monte, nos vemos que en una misma línea, un poco más arriba, fue colgado nuestro Yeshua. Entonces nos habla del lugar donde fue colgado nuestro Mashiach. Tenía que ser en el lugar correcto, mirando, observando que la línea donde estaba todo y donde estaba el sacrificio correcto, en el lugar correcto, tenía que ser exactamente en el lugar donde el Padre nos había puesto para el sacrificio final, si lo decimos así, el perfecto, digámoslo de esa manera mejor, el perfecto de Yeshua. En esto vemos la línea que el sacrificio era necesario para expiación de pecado. El sacrificio era necesario para el perdón. Ten en cuenta que Adán, primeramente, su cobertura fue de hojas. Y eso significaba que aún no estaba perfecto. Pero aún así, Abba lo vistió de pieles. Eso significaba que la vestidura que ahora estaba haciendo era a través de un sacrificio recto, correcto, para que expiar la vida de Adán y de la humanidad a través de la sangre de ese animal. Versículo 4. Porque su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión, y le será aceptado para hacer expiación por él. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión, y le será aceptado para expiación. Vemos que para hacer expiación por él. La palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es capar. ¿Y qué significa expiar o cubrir? A través del animal se estaba expiando, cubriendo la culpa de todos aquellos que habíamos pecado. Por lo tanto, esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de expiación, en el sentido general de perdón de los pecados, de cubrir las faltas. Es una sombra de Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio de Mashiach. Pero entendiendo que eran sombras, pero entendiendo que habían unos y otros que aceptaban que era más exacto lo que Mashiach hizo por amor a su pueblo, por todos los suyos. Versículo 5. Entonces degollará el novillo delante del Eterno, y los sacerdotes, vamos a leerlo mejor junto a ustedes. Vamos a leerlo junto a ustedes, permítanme. Levítico capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer junto a ustedes mejor. Dice, él sacrificará el novillo delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanín, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre sobre todos los lados del altar, el cual está en la entrada del tabernáculo del testimonio. Aquí vemos algo importante. Vemos que antiguamente nosotros ocupábamos la palabra báñame con tu sangre o lávame con tu sangre, entendiendo el sentido de como de cubrir con tu sangre. Pero esto nos muestra que el Eterno lo que estaba haciendo con su pueblo era poder mostrar lo correcto. En el Antiguo Oriente aprendimos un tiempo atrás con nuestros maestros que el ocupar, el cubrir con la sangre, lo hacían en el Medio Oriente las culturas con sus dioses. Por eso el Eterno se diferenció entre el acto de los dioses. Vamos a colocar el acto de los dioses, en la cual el Padre hizo la diferencia entre el Elohim verdadero y los demás dioses. Por lo tanto, ¿qué hacía el Cohen Agadol o el Cohen a través del sacrificio? ¿Y qué significa eso? Expresión. ¿Cómo se llama eso? Que entrega, que era rociaba. ¿Ya? A través del rocío de la sangre hacía expiación. No el lavado o el bañado que nos cubríamos con la sangre.
era la palabra ocupada por muchos dioses en el Antiguo Oriente, que hacían los actos, los sacerdotes hacían lo mismo, pero a través de eso, de cubrir, de tapar, de bañar. Entonces nosotros vemos que el sacerdote, el cohen, a la cual estaba haciendo el sacrificio que el padre había mandado, rociaba la sangre del cordero, del animal, en el altar y para cubrir el pecado del que había estado ahí. Por eso entendemos que a través de ello, el altar por medio de dos rociamientos, y este rociamiento sobre el altar representa el momento en que también el Mashiach es sacrificado. Por lo tanto, la sangre se arroja en el altar. Y se ponía, recuerda que el altar estaba delante de la entrada del Mishkan. Estamos hablando en este momento del Mishkan. Así que se colocaba delante de ello. Y se arrojaba la sangre desde el recipiente hacia la pared, del altar, debajo de la mitad, hacia esas esquinas. Versículo 6, y ya con esto estamos terminando. Después desollará la ofrenda de ascensión y cortarán según sus cortes. Habían forma, hermano. Por eso hoy día comer carne kosher es muy difícil comerla de buena forma, a no ser que sea en Israel, donde ellos cortan la carne conforme a lo que da la escritura. Porque de acuerdo al corte es como también la sangre salía de todo el animal. No es así como corté y sacó. No. Es un sentido tan especial que el Padre instruyó a los sacerdotes, a los cohen, para poder hacer un sacrificio bien, porque recuerden, no podíamos comer sangre. Por lo tanto, el cordero que era sacrificado, que era puesto en el altar del sacrificio, también tenía que ser consumido, y muchos de ellos también se ocupaban para alimento, que el Padre permitía poder alimentar de ello, y eran sacados completamente con un corte adecuado a lo que el Padre era. Entonces, no sobre todo el animal de un momento, sino poco a poco, según sus cortes. Esto aplica que hay cortes específicos propios al animal. Y el Talmud también nos habla acerca de ello, nos enseña cosas que desconocemos dentro del contexto. Y dice, estos cortes son 10 que ocupan. Hermano, hay cosas que nosotros no sabemos bien dentro de todo lo que en nuestro pueblo sabe, pero estos libros nos ayudan a entender un poquito más, que son específicamente cosas que nos permiten comprender lo que se hacía. Y estos 10 cortes, de la misma manera, cuando hay que entregar total en esto, el Eterno va reclamando poco a poco de Él para que seamos consagrados para el uso exclusivo de Él. Es lo mismo que nuestras vidas, hermanos. Usted cuando entra al Eterno, usted no se da completamente, aunque dice que sí, pero su vida no es completa, porque no va entendiendo lo que tiene que hacer. Mas cuando usted va comprendiendo la palabra de su Rey, la instrucción de su Rey, usted va obedeciendo paso a paso, para obedecer a su Rey y así poder hacer conforme a la palabra de su Rey. Hermanos, que el Eterno les bendiga, les guarde en este tiempo maravilloso y obedezcamos. Y el libro de Vayikra, un tiempo de instrucción para conocer la función de nuestro Rey. Bendiciones, mis hermanos, en Yeshua, nuestro Mesías. Shalom.